porque fundamentalmente, bueno, este es el foro del Diplomado de Arte y Géneros, que lo que estamos buscando es sostener, afianzar y construir redes desde los feminismos, los transfeminismos, desde la cuestión de los sures, desde las epistemologías de los sures, ¿no? Pensando el sur como una categoría política, ¿sí? No tanto como una categoría nacionalista ni geográfica meramente. Y también muy felices por todo este giro de colonial o toda esta reflexión de colonial que tomamos, porque sabemos que el género solo no alcanza para emanciparnos, ¿no? Emancipar el género es muy importante, discutir cuestiones que tienen que ver con el deseo y con toda la política sexo-género del capitalismo y de la modernidad, que la modernidad, como ustedes bien saben y decimos siempre, trae de la mano, ¿no? Trae de la mano esa colonización, la división binaria sexo-género, y trae de la mano el capitalismo, ¿no? Como patriarcado, colonización, cuestión de clase, clasismo, viene todo junto, extractivismo, viene todo junto de la misma mano. Así que bueno, estoy más que feliz de tener a Sandra, que nació en Lima, pero reside entre España y Perú, jovencita, debe estar llegando a los 50, no llegó a los 50 todavía, Ya pisando. ya pisando los 50. También destacar esta área que siempre también hablamos de este sector, ¿no? Que tiene su vulnerabilidad de artistas de 50, entre más de 40 ya entramos como en conflicto con un montón de cuestiones que también son una discriminación etaria que nos planteamos todo el tiempo, ¿no? Lo hegemónico joven, aparte de todo, que estudió Bellas Artes y que después hizo un doctorado en España, en Bellas Artes, o sea, también charlamos muchas veces cómo las artistas mujeres latinoamericanas tienen que hacer sus estudios de posgrado, los hace porque quieren, ¿no? Sin duda, pero también hay una cuestión de sostener un lugar de disputa, ¿no? No ser solamente, también producir reflexión y pensamiento, ¿no? En esa disputa. Y que me encanta porque se define pintora. Y ustedes saben que también tenemos mucha predilección por el oficio, por la técnica, por la disputa de la forma, que no es un dato menor, porque Europa nos confina a ser testimoniales siempre. Ellos inventaron la forma y nosotros somos el testimonio. Y está buenísimo porque es una terrible pintora. Entonces también nos gusta por esta cuestión de la disputa es estético-política, sin duda. No digo nada más y la dejo a Sandra, que nos va a hacer una presentación. Anoten todas las preguntas, si quieren las anoten en el chat, así no se las olvidan, yo las voy levantando y después se las hacemos. Gracias, Sandra. Sí. Hola, ¿qué tal? Me están escuchando bien, ¿no? Que yo con esto ando. Sí, como decías, mi trabajo empieza un poco como una investigación sobre ese tipo de imágenes que nos llegaban, ¿no? Y que nos siguen llegando. La verdad es que casi he llegado a ciegas hasta el mismo campo de la discusión política, porque, claro, al ser la imagen justamente ese tipo de guerra blanda, ¿no? Por donde ha ingresado toda una forma de pensar, de sentir, pero también de medir y de juzgar. Me estaba metiendo sin darme cuenta en un campo espinoso, ¿no? Así que rápidamente dentro de mi propia búsqueda como pintora empiezo a cuestionar estos géneros que de alguna manera habían construido todo mi universo visual. Empiezo ya a cuestionar hasta qué punto ese universo lo que hace es condenar a otros universos como
como degradados, ¿no? O degradantes. Como decías, yo me considero pintora, y al considerarme pintora mi lugar de misión entonces es completamente occidental. La exposición que he tenido, que estoy teniendo, bueno, de las que les voy a hablar, ha tenido esta confusión, ¿no? Que en el momento en el que alguien habla de otro tipo de sensibilidad, así no sea exactamente la tuya, sino que sirvas de alguna manera como emisor de una sensibilidad que te preocupa o que te interesa, inmediatamente eres categorizada como indígena, ¿no? Y para nada es un lugar que yo, desde donde yo hablo, ni mucho menos me erijo como portavoz, sino que justamente me dijo como pintora, ¿no? Y si hay un hilo conductor que va a acompañar la exposición de la que les voy a hablar, es justamente la pintura, ¿no? La pintura como una herramienta que construye esta visión occidental de la que eh, podríamos intentar deshacernos por momentos. Yo sé que está muy interiorizado, que es que hablábamos de por qué es anticolonial o decolonial o transcolonial. Yo creo que son como etapas, ¿no? De una transformación, y tal vez la decolonialidad es ese primer paso en donde tú puedes investigar dentro de ti, ¿no? ¿Qué cosa está colonizado dentro de ti? Buen gobierno, sobre todo habla de esa posición en donde esos dos legados, vamos a decir, tanto hispano como americano, conviven, pero ya no solamente es que convivan en el sistema, en el sistema gubernamental, sino que convivan dentro de uno, ¿no? Hasta qué punto ese mestizaje del que hablamos también es una suerte de paradoja, ¿no? Que pareciera que invisibiliza más a una de esas partes que a la otra. Cuando me invitaron a exponer en la sala Alcalá, que es la sala es una sala de exposiciones de la Consejería de la Comunidad de Madrid, y me invitaron para exponer en el año 2021. Yo di por hecho que me invitaban justamente porque era peruana y porque en el 2021 cumplíamos 200 años de independencia. Para mi sorpresa, no era por eso. De hecho, nadie sabía que se cumplían 200 años de la independencia. Y para mí fue como un pistoletazo de salida, ¿no? Porque si hay una independencia, así como cuando hay un divorcio, hay dos, ¿no? Y pareciera que en Latinoamérica se está celebrando constantemente las independencias, pero aquí desde España no hubiera un pensamiento ni siquiera, ya ni siquiera, o sea, crítico no, sino recordatorio, ¿no? De lo que pueden haber significado para ellos mismos la pérdida de estos territorios. Entonces, bueno, voy a pasar a compartir la pantalla. No sé si la están viendo ya. Perfecto, se ve perfecto. La primera planta de la exposición está pensada como en 3 salas de exposición de museos casi históricos, ¿no? A mí me interesa mucho cómo cuando uno ingresa a un museo, inmediatamente tiende a bajar todas las cuestiones o todas las dudas que puedes tener respecto a la narración histórica, y casi entras a que te enseñen, ¿no? Entras como una cierta, como cuando eres un niño y vas al colegio, ¿no? Es como estamos tan modificados que cuando entramos a un museo casi nos ponemos ese uniforme de, bueno, ahora cuénteme la verdad, ¿no? Y me interesa travestirme, vamos a decir, de museo para contar historias que tal vez son erradas, que tal vez son inventadas o que son más biográficas.
Entonces son 3 salas que una primera se llama la sala del espejismo, está montada como si fuera una pinacoteca histórica, en la que se encuentran 4 pares de pinturas que, que representan estos 4 momentos en donde se cruzan estas 2 civilizaciones, ¿no? La sala está partida por la mitad por unos postes de seguridad que dividen el tránsito entre una sala y la otra, de tal manera que hay 2 narraciones y te ves obligada a leer una u otra, ¿no? En diferentes momentos. El poste de seguridad en realidad no protege nada salvo su propia entidad divisoria, ¿no? No es un poste que está alrededor de algo, sino que simplemente eh, es un límite. Es un límite precioso, además, porque está tejido en plata y está tejido por un artesano peruano, se llama William Rojas. Las pinturas que están dentro de la sala están siempre a medio hacer, como una metáfora de estas historias que están por narrarse y que están en constante transformación. Unas están enfrentadas unas a otras y el primer dúo que encuentras es una versión del primer desembarco de Colón en América y, que representa, y en donde yo he rescatado solo estos 3 personajes que representan estos 3 estos 3 poderes que se mantienen en el tiempo, ¿no? El religioso, el gubernamental y el económico. Es curioso además que si bien en esta pintura histórica aparece un cura, en el primer desembarco de Colón no había cura, ¿no? Pero es parte de esa narrativa que se crea, ¿no? Que se adereza para contar una versión. Y lo que yo he hecho al lado izquierdo de la pintura es desaparecer a los indígenas que normalmente están representados como agazapados entre la hierba, ¿no? Es este tipo de América vacía, ¿no? Como este paraíso vacío, idílico, al que pareciera que se ha llegado, ¿no? O que se ha descubierto. Al lado de esta pintura está otra versión pintada en espejo, que en este caso es el descubrimiento de Europa, porque si hay un descubrimiento de América, si por último hay un descubrimiento de América, entonces también hay un descubrimiento de Europa. Y es la pintura que está mucho más por hacer, en alusión a que hasta que Europa no se entienda como que tiene que reformularse a partir de esos cánones que instauró hacia el otro, las historias de jerarquización racial se van a repetir. El texto que está pintado en dorado, en falso pan de oro, lo que dice es "y no hay remedio", que es esta letanía que Huamampoma de Ayala repite en su crónica Y buen gobierno, del que sale el título de la exposición. Y es una letanía que repite cada vez que habla de los malos tratos que se da a las comunidades indígenas durante el virreinato. La siguiente pintura, bueno, para una peruana sería muy fácil de reconocer, son los funerales de Atahualpa. Y esta pintura, curiosamente, solo los hombres vivos son todos españoles, ¿no? Son todos blancos conquistadores. Y frente están pintadas estas mujeres, casi como a la espera de estos hombres blancos. Y los únicos hombres indígenas que hay es uno que está muerto, que es el propio Atahualpa, y otro, este niño, que supuestamente es este Perú que está emergiendo, pero que también remite a una infantilización de los pueblos latinoamericanos.
Esta pintura es la primera pintura que se ha expuesto en el Prado de Arte Virreinal. En el Prado no hay ninguna pintura, no hay ningún detalle que aluda a estos 300 años de colonia en América. Cuando el Prado mismo fue edificado para que sea el gran gabinete eh, de ciencias naturales de productos que venían de América, ¿no? Y seguramente gran parte de todas las pinturas y de todas las obras de arte que están en el museo pueden haber sido comprados con el oro y la plata que llegaron de América. Bueno, esta primera pintura que se expone en el Prado se llama Matrimonio de la Ñusta. Es una pintura en donde, bueno, para hacer corta la historia, es una princesa inca que es casada con un sobrino nieto de San Ignacio de Loyola y representa un matrimonio doble porque a su lado, de una manera simulada, ¿no? Está su hija, que también es casada a su vez, con otro santo de la orden jesuita, ¿no? Entonces, en realidad esas mujeres, y por eso el título de la obra que está al lado, sirven de reproductoras, simplemente, ¿no? De vasos comunicantes de estas sangres que se quieren unir. Y curiosamente los personajes principales que están en el centro del matrimonio no son los novios, sino que son los dos santos que, que se están uniendo de una manera eh, trasladada, ¿no? Y con Agustín Pérez Rubio, que es el comisario de la exposición, pensábamos que casi se podía pensar que era el primer matrimonio gay retratado en la historia. La última pintura perdón, voy a cerrar esto. La última pintura que compone esta pinacoteca es la proclamación de la independencia del Perú. Curiosamente, tanto la proclamación de la independencia como los funerales de Atahualpa son pinturas que no se han hecho, que no se han pintado en Perú, sino que se han pintado en Europa, porque los pintores terminaban sus estudios o hacían su carrera en Roma, sobre todo en Roma y el cuadro anterior en Milán. Es muy curioso cómo De Limpiani, el pintor de la obra, no encontraba modelos que le pudieran servir para la pintura, entonces lo que él hace es voltear a todos los personajes, ¿no? Y con lo que nos ha quedado es un cuadro de la proclamación de la independencia en donde los independentistas nos dan la espalda, curiosamente, casi eh, como una visión adelantada a los hechos. En esta primera pintura los independentistas todos están acabados, están terminados al óleo, además están adornados con este tipo de brocado típico de las vírgenes cusqueñas, en alusión a esta transposición del poder eclesiástico al poder gubernamental, ¿no? En esta fe ciega que tenemos a la democracia, frente a un pueblo que está todo por hacer, ¿no? Que está completamente indefinido. Y al lado lo que tenemos es la versión contraria, que es más bien estos gobernantes, estos independentistas están todos por hacer frente a lo que en Perú llamamos pueblos jóvenes o en otros países favelas o chabolas, que es gente que es independiente al Perú, ¿no? Por eso el cuadro se llama La independencia en el Perú, tal vez es muy sutil, pero alude a todas estas poblaciones que viven completamente al margen del sistema, subsistiendo casi en contra del sistema estatal. La segunda sala se puede entender como una sala más etnográfica. La primera pieza que vemos, esta se llama Tierra Virgen, y está compuesta por 301 pinturas de la Virgen del Cerro Rico de Potosí, mandadas a pintar a talleres de pintores
en Cusco, que normalmente se podrían dedicar a la pintura para turistas, ¿no? Este es un pedido específico y la pieza remite básicamente a esta idea tan católica, ¿no? Tan judeocristiana, de una tierra generadora permanente de bienes, frente a la realidad, que es que la tierra ni es infinita ni es permanente para nosotros, ¿no? Tal vez es permanente para ella, pero no es una permanente generadora de bienes para el tipo de sociedad que hemos construido, y que yo aquí la represento como una estafa piramidal, ¿no? Una estafa en donde nos sumergen permanentemente, en donde tenemos que estar delimitados y posicionados en un lugar muy específico, porque si no se derrumba esta fantasía, en donde la base siempre va a ser mayor, siempre va para elevar esta construcción, y la punta, por tanto, siempre va a ser cada vez más lejana y menos accesible, ¿no? Es como toda esta fantasía. Por fuera siempre es dorada y solo por dentro ves a esta virgen, pero que también remite a la propia tierra como generadora de bienes, pero también a la propia mujer, ¿no? Como generadora de obreros, ¿no? Como generadora de mano de obra barata, de mano de obra de potenciales ciudadanos para este tipo de civilización que vemos que es una fantasía. Fantasía mala, por desgracia. Otra pieza que vemos en esta sala se llama Expositor. Son 4 vitrinas que albergan, no dentro de la vitrina, sino por fuera, eh, como parte de del propio dispositivo de exposición, pinturas de objetos de colecciones españolas provenientes del Perú precolombino. Están organizadas están organizadas de manera como matemática, como muy milimétrica. Están divididas, por ejemplo, en metales, ceramios rotos. Alude a esta organización tan fría y casi el dispositivo como un frigorífico, ¿no? Que no solamente congela los objetos, sino que también los recorta, porque en el momento que tú retiras estos objetos de su lógica, está volviéndolos una figurita, ¿no? Un recorte. La pintura de estos objetos está hecha sobre una pintura de espejo, de tal manera que en el espejo que hay en el fondo de la vitrina se refleja este recorte, y al final no ves nada, ¿no? La propia vitrina está vacía, y cuando estás delante de la vitrina lo que encuentras expuesto es a ti mismo, ¿no? Mirando esta, eh, esta emboscada, ¿no? De alguna manera te atrapa, ¿no? La propia vitrina. Y cuando la ves de perfil ves que está vacía, ¿no? En realidad es toda una ilusión el pensar que puedes organizar y narrar con nuestras herramientas civilizaciones que escapan a nuestras lógicas. Las piezas que están alrededor de estas 2 salas son 2 salas que son casi espejo, se repiten esas vitrinas, y la línea de estas pinturitas recorren los 2 espacios. Son facsímiles de las ilustraciones de Guamampoma en Nueva Crónica de Buen Gobierno, y sobre ellas están pintadas, son 160 dibujos, sobre los cuales están pintadas 160 tipos de papas diferentes, de las 4000 y pico que hay, ¿no?
Eh, la serie se llama Cuando las papas queman, que es curioso que en España el dicho es cuando las castañas queman, y básicamente es qué cosa haces cuando tienes un problema en las manos, ¿no? Y estás como que lo tiras para otro lado. Y, y sí, la pieza habla justamente de este legado con el que no se sabe qué hacer, ¿no? Que pareciera que se intentara esconder a veces. Cuando yo llegué a Madrid hace como 20 años, me sorprendió lo poco que se conocía de la historia de Perú y en general de Latinoamérica. Y me puse a investigar un poquito qué cosas se contaba, ¿no? Lo que más o menos me enteré era que hasta durante el franquismo se, se aludió a esta narrativa imperialista de conquista y de colonización, evangelización, un poco como con orgullo, ¿no? De este episodio, pero con la transición se intenta rehacer lazos comerciales con las excolonias y por tanto se crea esta narrativa del intercambio cultural, ¿no? Como del intercambio comercial, de este intercambio más igualitario. Y, y de alguna manera esta patata tan exótica, tan colorida, como tan variada, lo que hace básicamente es tapar esa parte de la historia con la que no se sabe qué hacer. La última sala vendría a ser una sala casi arqueológica. Alude a estos diaporamas del 19, donde se creaban estos escenarios donde podías introducirte al hábitat de un animal o de alguna cultura anterior. Y esta sala lo que recrea es una ilusión de Huaca, una ilusión de ruina precolombina, pero que está hecho en base de otras ruinas, ¿no? En base de lo que podrían ser las ruinas de la estética occidental. Eh, es una ruina, por tanto, imposible, pero que para mí era importante hacer visible cómo la propia reconstrucción de ese pasado que parece que se nos escapa, eh, está hecho en parte con herramientas de otras culturas, ¿no? Estamos permanentemente negociando con estas dos formas de entender y con estas dos formas de saber. El, los objetos que hay encima de la chacana son objetos que normalmente vamos recolectando de la propia instalación. Durante el montaje siempre hay objetos que se encuentran y clavitos y pedacitos de pan de oro que se escapan, pero para esta instalación sí que me hice más de objetos que rememoraran el hecho de que la huaca sigue siendo un espacio vivo, ¿no? En el Perú al menos todavía se encuentran ofrendas, todavía hay gente que las usa como de lugar de encuentro con esos saberes. La, las dos, las, perdón, todas las salas están organizadas como si fueran una cruz. Espérate, creo que es la primera foto que tengo. Tal vez no se ve perfectamente, pero aquí vienen a estar dos salas, con lo cual hay una galería central y dos brazos que se abren, ¿no? La sala está dibujada casi como una cruz latina y como sala de fondo o como atrio está la chacana, que es la cruz andina, ¿no? La cruz andina, así como la cruz latina, es un
es una especie de brújula, ¿no? Mental que divide el mundo y divide el tiempo, ¿no? Adelante y atrás, arriba y abajo, hombre, mujer, en estas polaridades. La cruz andina hace lo mismo, pero es dentada, es escalonada, de tal manera que si bien hay esas dualidades, están en constante transformación, ¿no? Están en constante movimiento. Tal vez esos son dos grandes diferencias, ¿no? Y que hacen a veces irreconciliable nuestra convivencia, ¿no? Eh, la idea misma de progreso, de esta linealidad que deja atrás y que huye más bien del pasado, frente a una cosmovisión en donde el mundo está hecho de ciclos, ¿no? Que se repiten y que son ineludibles. Si bien las salas de abajo están pensadas como salas de museos, como salas que tienen una lectura muy lineal y una narrativa muy clara, en el segundo piso está pensado como un gabinete de curiosidades. En este caso se llaman gabinete de incomodidades, ya no son tan blandas. Es el gabinete de incomodidades coloniales. Me interesa, como les decía, es un protomuseo, hay obras que están, que son mías, obras que son de otros artistas. Me interesaba que fuera una especie de diálogo en coro y que las lecturas pudieran ser más cruzadas. Las paredes blancas, que en el primer piso son perfectamente vírgenes, en el segundo piso están friccionando con esas imágenes de tocapus. Los tocapus son unos, bueno, antes se pensaba que era una especie de iconografía casi como de escudos, pero ahora se entiende que son un tipo de unidad de conocimiento, ¿no? Casi como un tipo de escritura mucho más compleja. Y yo no utilizo lo que pudieran significar estos tocapus en la pared blanca, pero me interesaba que a la hora de perturbar, vamos a decir, esta pared blanca, pensemos también en ella, ¿no? En cómo este inicio blanco también es una construcción occidental, también es una convención a la que hemos llegado y que pareciera que es neutra, pero que básicamente alude nuevamente a esta idea de un inicio cero, ¿no? Que está muy enraizada en nuestra forma de entender el tiempo y el espacio, pero que en otro tipo de civilizaciones eh, eh, no solamente no existe como concepto, sino que ni siquiera es importante, ¿no? La Tierra siempre ha estado allí y nosotros hemos eh, emergido de ella, ¿no? A diferencia de la cosmovisión judeocristiana, en donde hay un inicio cero y luego nosotros desde otro lado nos colocan, ¿no? Casi como conquistadores del paraíso. Esta obra se llama Degradación. Ya cada quien puede escoger hacia dónde degrada los colores. Y están hechos pensando en los tonos de la piel. Tal vez una mirada muy deformada y muy occidental. Lo primero que ve son pinturas modernistas, ¿no? A lo Lucio Fontana. Pero son ponchos que los ha hecho Elvia Pauca, que es una artista, una artesana del tejido. Todos están teñidos a partir de una sola planta que, dependiendo de la acidez, toma un tono diferente. Y para mí
era un recuerdo de ese nacimiento, ¿no? Si bien son colores tierra, que pareciera, que también alude a este orificio que se hace en la tierra, en donde se pone la semilla y de la cual emerge la planta, y que también se puede entender que cuando uno se coloca el poncho, emerge también de la tierra, también es un recuerdo de esta emergencia de una mujer, ¿no? También se puede entender como unas vaginas que, que me interesaba mucho además porque en un principio, bueno, si bien ahora el poncho se lo pone cualquiera, el poncho antiguamente era una prenda masculina. Acompañando a estos tejidos está una pintura de Francisco Lazo que se llama Las Tres Razas, que es una pintura en donde habla de este Perú hecho de varias etnias. Y yo lo retomo y la titulo Mis Tres Razas. Y sobre ella he tomado un texto de Rita Segato que habla justamente de esta raza que está hecho de vacíos, ¿no? Que está hecho de un vacío con el que vamos a cargar en nuestro propio desarrollo, ¿no? Como decía Agustín Pérez Rubio, la herida colonial, ¿no? Vamos a cargar con esta pérdida. Yo no veo aquí, vale. No sé si ven mi cursor, hay unos mates burilados, que no sé si he puesto una foto, bueno, no. Es otra forma de contar historias que hay en el Perú, es una tradición que se puede rastrear hasta desde el precerámico, y es un tipo de dibujo, perdón, ¿sigo? Sí, sí, seguí, seguí. Eh, de dibujo minucioso que se hace sobre los mates, pero cuando fui a hablar con el maestro que hizo estos mates, con Sixto Regaray, me interesó mucho cómo él cogía ciertos mates que todavía estaban vacíos y él esperaba casi que el mate le dijera qué cosa podía y qué no podía decir. Y me interesó mucho cómo él convivía perfectamente con cosas que él querría decir, pero que el mate no le permitía, tal vez está mal dicho, pero como que no encontraba todavía el soporte para hacerlo, ¿no? Una convivencia con el soporte que a diferencia de nosotros, ¿no? Que estamos permanentemente intentando decirlo todo, hay otras sensibilidades que viven perfectamente con el vacío, ¿no? Y eh, eh, con ese, con esa espera, ¿no? Con ese desconocimiento, ¿no? Nosotros corremos casi incansablemente hacia esa verdad que se nos escapa. Tuve la suerte que para la exposición me prestaron 12 de las 20 pinturas de la serie peruana del mestizaje. Son una serie de pinturas hechas en 1710 por ahí, eh, mandadas a hacer por el virrey Amat, es profeso para el Gabinete de Historia Natural del Rey, y a diferencia de México, que fue un tipo de pintura muy común, ¿no? De género muy popular, en Perú solamente hay esta serie y que están colocadas en la parte superior del gabinete, pero en realidad es lo que está más alto en general en toda la exposición y de alguna manera organizan y dictan el orden que va a tener todo el relato, ¿no? Esta idea de la raza como organizadora del mundo, pero al mismo tiempo de la mujer como generadora
de mano de obra, ¿no? Como generadora y productora de obreros. Como les decía, todo el segundo piso está pensado como galerías, como gabinetes cuyas narraciones se cruzan. Y yo no sé cómo estoy de tiempo, la verdad es que me voy... No hay problema, Sandra, tranquila, todo lo que quieras. Vale. Si bien en el ala de enfrente teníamos un degradé de colores tierras, aquí hay un degradé de tonos grises. Es la paleta de grises Kodak de fotografía. Es alude a este positivismo, ¿no? Que se tuvo en un momento cuando la fotografía emerge y se vuelve casi como la portadora de la verdad, ¿no? Relega de alguna manera la pintura a todo lo onírico, al inacible, y pareciera que la fotografía al fin va a ser la gran, eh, vamos a decir, la que va a poder colocar la verdad y va a poder plasmar la verdad de una manera eh, fiable. Y las pinturas o las esquinas que están pintadas en en estas pinturas y que tensan de alguna manera este degradé, son imágenes sacadas del archivo de fotografía de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y alude a cómo esa modernidad que en Occidente o en el Occidente del primer mundo, ¿no? Ha sido eh, detonada por los avances tecnológicos, en Perú han sido detonados por la violencia. Bueno, esta pintura, esta foto se me ha chispoteado del gabinete anterior, pero bueno, paso a hablar un poquito de esta serie. Bueno, son 12 pinturas sobre prensa, son 12 bodegones que están copiados de bodegones que pintó Albert Edhout en Pernambuco, en un momento en donde Holanda tuvo una pequeña colonia en Brasil, y se mandó a su pintor de corte para pintar todos esos productos nuevos y exóticos que se encontraban en Brasil, ¿no? El bodegón, bueno, el bodegón occidental, bueno, siempre es occidental, el bodegón está pensado como una especie de teatrito en donde estos personajes que son o los cacharros o los frutos eh, revelan su textura y su color. Hay una suerte como de búsqueda de lo que vendría a ser luego la fotografía, ¿no? Pero para que haya un contraste fuerte y para que esta descripción sea mucho más visual, ¿no? Mucho más rica, el fondo de los bodegones casi siempre es oscuro o gris. Y lo que yo hago en esta serie es un poco develar lo que hay detrás de este escenario o de este fondo gris. Y es que para que Latinoamérica sea una productora de bienes aparentemente inagotables, baratos, y como diría Yayo Herrero, no solamente de bienes materiales, sino también de mano de obra barata, se necesita un escenario de corrupción y de inestabilidad política.
acompañan en esta área del gabinete 3 tablas de Sarwa, que, como decía, son otras maneras de relatar también la vida, esta vida después de la colonización. Aunque para un ojo occidental es un tipo de obra autóctona, sabemos que ese autóctono es fruto, ¿no? De la fricción de dos formas de relatar, de dos formas incluso de vivir y de estar. Pero me interesaba mucho colocar estas pinturas porque inmediatamente te remiten a un pasado cuando en realidad están contando el presente. De hecho, en alguna de las pinturas los personajes tienen mascarilla, ¿no? En alusión a, bueno, porque se han hecho durante la pandemia. Pero me interesaba mucho cómo este tipo de relato es permitido para esos pobladores, ¿no? Cuando los pintores de las tablas de Sarwa empezaron a también narrar lo que había sucedido durante el conflicto armado en Perú de los 80s y los 90s, inmediatamente se les llamó terroristas, ¿no? Y queda muy claro cómo hay un doble rasero, ¿no? El indígena tiene libertad de hablar, pero mientras que hable de lo que está dentro de lo que supuestamente es admisible, pero en el momento en el que se sale de ese registro, pasa a ser ya un antisistema, ¿no? Y, y más allá de lo que esté siendo bien o mal el actual presidente en el Perú, creo que lo que pasó en las elecciones en nuestro país fue una muestra más de este doble rasero, ¿no? El indígena o el autóctono en el Perú tiene, tiene derecho al voto, pero aparentemente no tenía derecho a ser votado, ¿no? Él podía elegir, pero no podía ser elegido. Y yo creo que ese ha sido el gran, y está siendo, ¿no? La gran, eh, el- el- este choque, ¿no? Como diríamos, es un pachacuti, ¿no? De repente el mundo pareciera que se ha volteado, o el orden, ¿no? Se ha volteado. Otra de las piezas que, que elegí para estos gabinetes fueron los homenajes al cuadrado de Joseph Albers, en donde él, en en una acción que ahora llamaríamos de extractivismo cultural, toma la forma de las bases arquitectónicas de las pirámides mexicas y para utilizarlas con una lógica occidental, ¿no? De alguna manera coge la forma, pero deja de lado el fondo. De alguna manera la modernidad occidental es lo mismo, ¿no? Deja mucha gente y mucho de lado para este progreso. Lo que yo hago en estas pinturas es colocar en el centro mismo del homenaje al cuadrado personajes que rescato también del archivo de prensa, del archivo fotográfico de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y los acompaño de estas máscaras de la Tunantada, de la Sierra Central de Perú, que, para hacer corta la historia, celebran un momento en donde dos poderes se cruzan en el tiempo, ¿no? Está un poder establecido
y hay un poder que viene de paso con ganado y que cruza este lugar, y hay este momento en donde las jerarquías se trastocan. De hecho, es un paso de argentinos, ahora que lo pienso, porque uno de los personajes es justamente el argentino. Y, y me interesaba esta suerte de cómo a veces funcionamos como máscaras, ¿no? Como que nos ha tocado representar un personaje en este relato y pareciera que se nos es difícil salir de ese registro. Por último, hay una serie, bueno, que está, si ven el cursor, son también 12 pinturas, están hechas sobre facsímiles de la Real Expedición Botánica al Reino de Nueva Granada, que vendría a ser ahora Colombia, y sobre ellas están pintados ceramios, o bueno, huacos, que también le llamamos en Perú, que están reconstruyéndose o que están ya reconstruidos, pero que guardan en su propia totalidad vacíos, ¿no? Y es un poco una contraposición de dos formas diferentes de conocer, ¿no? Una que separa y destruye, ¿no? Y cercena para conocer, y otra que está, eh, que casi tiene como estigma reconstruirse, ¿no? Constantemente intentar completarse. La pintura que vemos al final, esta pintura de esta India, es la primera pintura con la que se inicia la serie del mestizaje. Es una pintura que no se presta porque está en muy mal estado. Lo que yo hago es repintar la pintura y casi colocar en el mismo grado de importancia eso que no está con lo que sí es visible. Y es la última pintura pero de la muestra, pero también es como la primera pintura de la serie de castas, en clara alusión a este ciclo que se repite. Y, y también porque como último documento, que bueno, aquí no se lee muy bien el texto, pero esta es la carátula de la Real Expedición Botánica a Perú. Ese es un facsímil también que sacó el diario en los 90, y tiene como título El Paraíso Perdido. Y para mí fue como brutal, ¿no? Porque de repente me pregunto de qué paraíso estamos hablando, ¿no? De ese paraíso vacío, como hablábamos al principio, de ese paraíso idílico que hubiese sido si Colón hubiera llegado a una América desierta, pero también perdido por quién, ¿no? Esta pintura, número 1, son indios infieles de montaña, porque no son ni siquiera indios civilizados, que vienen a ser el número 2, que son los indios serranos o civilizados, sino que son los indios que están en la selva. Es muy curioso porque hay un personaje que está casi completamente borrado al lado más derecho de la pintura, que no se ve, y que es un cura que está guiando a estos personajes como hacia la civilización, ¿no? A lo que venía a ser eh, el- el- la idea a seguir, o el plan que se venía tejiendo con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas lo que entienden es que el poder de los criollos está siendo demasiado fuerte ya, y lo que intentan es impulsar una adición mayor de sangre española por el lado masculino, obviamente, y que tienda
a que hasta a una sexta generación vuelva a ser gente blanca, como dicta uno de las pinturas de la serie. Curiosamente, en la mezcla o en la unión de estas familias que casi todas son fantasiosas, ¿no? Eh, esa pareja que tendría que dar como resultado un criollo es la única pareja que no tiene hijo. Y para mí también era como muy sintomático pensar cómo el pintor había sabido mm, decir veladamente eh, todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Desde lo que se puede decir y desde lo que no, ¿no? Como un instrumento también de, eh, ya no solamente de crítica, sino de denuncia, ¿no? Y bueno, eso por ahora. Gracias. Bueno, Sandra, qué impresionante esta exposición, todo el concepto que logras desarrollar, que sostenés. Hay muchas preguntas, solamente me gustaría que contaras antes de pasar a las preguntas, así damos también una idea, ¿qué pasó con esta exposición, con el 12 de octubre? ¿Cómo fue recibida la comunidad madrileña española? Eh, la verdad es que yo he trabajado de una manera muy honesta y el trato con la comunidad, con la institución, ¿no?, que alberga la exposición fue bastante normal, como muy profesional, pero yo la verdad es que me sigo preguntando, ¿no? ¿En qué momento se torció? ¿En qué momento fue mucho más complejo o mucho más problemático lo que estábamos proponiendo con Agustín? Y, y hubo una serie eh, conversaciones para llegar a un punto a un punto, vamos a decir, de enunciación en donde todos estuviéramos cómodos. Pero la incomodidad no venía desde dentro de la Comunidad de Madrid, la incomodidad creo que venía desde fuera. Hay lo comentábamos antes, hay es como si la línea centro se hubiese movido hacia la derecha o prácticamente la línea centro se hubiese desaparecido. Entonces, una exposición que siempre se planteó como un buen gobierno justamente de estos legados, terminó siendo una confrontación o leída como una confrontación contra, ya no hacia España, sino contra España, ¿no? Y ha sido como muy complejo porque, por un lado, yo me he sentido bastante fuera de un territorio donde yo me siento cómoda, tal vez fácilmente cómoda, de discusión y de debate, para entrar a, un, a una confrontación, ¿no? A un casi... Sí, a un territorio donde no, a un territorio más político, en donde yo no estaba y no estoy, ¿no?, acostumbrada a habitar. Así que sí que ha sido complejo. La última exposición que yo tuve aquí en Madrid se llamó Rojo Indio y si bien eh, no era tan amplia, ¿no?, como la exposición que estoy teniendo aquí, tampoco creo que haya sido muy diferente de lo que estaba hablando. Entonces, son
dos momentos en donde no, creo que no es mi relato el que ha cambiado, ¿no? Sino el escenario en donde ha aparecido. Y claro, el 12 de octubre creo que fue también un problema, ¿no? Para esta... eh, se volvió otro escenario de repente, ¿no? Sí, justamente todo lo que pasó con esta movida de revalorización del español, ¿no? Que emprendieron en Madrid, que produjo, acá llegaron como ciertas cuestiones relacionadas a censura, que Ujú. ¿no? Como que hubo como, bueno, bajar los decibeles, no, hacia tu Sí, trabajo. ya te digo, el trabajo no fue tocado en ningún momento. El trabajo no fue sobre todo el texto de presentación de la exposición. Claro, Y nosotros, como te digo, el comisario y yo llegamos a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, ¿no? Eh, no se ha puesto nada ni se ha quitado nada que nosotros no supiéramos. bien, Yo creo que el problema fue que en el contexto de la exposición y muy casi con la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo para mí, desafortunada intervención en la Hispanic Society, eh, diciendo esto que los indigenismos eran los nuevos comunismos, ¿no? Y entonces creo que mi exposición también fue tomada como una forma de respuesta. Y creo que allí es ese momento en donde uno también tiene que ser humilde y entender que lo que uno hace forma ser parte de la vida de otros, ¿no? Y yo no puedo cercenarlo por eso, ¿no? Así que sí, hay posiciones em, bastante, ahora mismo bastante preocupantes, ¿no? Cuando, bueno, lo que hablabas de la, eh, de esta exacerbación de lo español, se puede entender de que es de la lengua española y de Madrid como un centro de, eh, de irradiación, vamos a decir, del español como lengua, que ya es un territorio conflictivo, porque ya puestos hay mucho más hispanohablantes en Latinoamérica que en Madrid, pero bueno, cada quien puede. El problema es cuando ese español lengua se vuelve el paradigma de un tipo de hispanidad que se celebra el 12 de octubre, para empezar, ¿no? Entonces ya sabemos de qué tipo de hispanidad estamos hablando y, y cuando el encargado de esta oficina del español eh, dice tan alegremente, ¿no? Que las culturas y las civilizaciones, bueno, que no era ni civilización, que eso que había aquí antes de la cultura occidental era salvaje, caníbal y asesina. Claro, es preocupante, ¿no? Porque se está volviendo a un tipo de retórica y un tipo de narración que yo creo que básicamente lo que está organizando es un escenario de guerra, ¿no? No hay que olvidarnos que estamos a puertas de una guerra ecológica, o sea, el cambio climático en realidad, la palabra cambio climático puede sonar un poco eh, abstracto, pero lo que se nos avecina es una guerra climática, ¿no? En donde va a haber falta de recursos, donde va a haber falta
desde agua hasta la tierra. Y yo creo que lo que se está dibujando aquí es qué humano tiene, tiene potestad y tiene más derecho sobre esos pocos recursos que nos van a quedar. Bien, bueno, te paso algunas de las preguntas, ¿no? Por un lado, Gaby Mena dice que esta expo hay que llevarla a Ecuador. Ya siguen en contacto ustedes, Gaby, con Sandra, sin problema. Y después te preguntan si estas obras fueron expuestas en Perú alguna vez y cuánto tiempo te llevó a hacer todo esto. ¿Hace cuánto que venís pensando trabajando en esto? La invitación se dio a principios de finales de 2019. Sí, sí. Más bien inicios, sí, yo estaba en Lima, en 2019. Entonces, trabajo, eh, sí, es producto de la pandemia. Hay alguna obra, la serie Gris es una obra que está prestada, es una pieza del 2018, no miento, de 2014. Y, y luego sí, todo lo demás, salvo la Chacana, que es una reconstrucción, bueno, se amplió para esta exposición, pero ya es una pieza que también viene de 2015, si no me equivoco. Pero sí, la gran mayoría fue pensada para la exposición, ¿no? Para la propia sala, porque la propia sala te invita para un proyecto en el lugar, ¿no? La idea no es hacer exposiciones retrospectivas, sino presentar un proyecto que se aprueba y que luego se ejecuta. ¿Y vos elegiste al curador, al comisario, al curador, le decimos nosotros? ¿O es un curador de la sala? Nosotros lo conocemos muy bien, Agustín, acá en Argentina, a Pérez Rubio, por el Malva. Sí. ¿Vos lo No, elegiste? la sala Alcalá no es no es una sala que depende directamente de la consejería, entonces no tiene una dirección. Lo que ellos hacen es invitar a curadores y los curadores invitan a su vez a un artista, conjuntamente se presenta un proyecto y es aceptado o no, ¿no? Bien, perfecto. Y después también te preguntan por la metodología en el uso de los archivos. Vos citaste la Comisión de la Memoria. ¿Cómo Ujú. trabajaste con todos los archivos que hay involucrados acá, no? Eh, bueno, por suerte, la gran mayoría de archivos ya a nivel práctico, ¿no? Se encuentran en Internet. O sea, eso es una ventaja muy grande, sobre todo durante la pandemia. Y, y a mí me interesa mucho a la hora de trabajar con archivos en perturbarlos, ¿no? Entonces no soy tan académica, vamos a decir, tal vez soy bastante irresponsable. Eh, de hecho, por ejemplo, el facsímil de la Real Expedición al Reino de Nueva Granada. Bueno, es una publicación que yo había estado persiguiendo porque en algún momento había visto un tomo y encontré uno en Lima, entonces lo trabajé, bueno, lo destruí básicamente, ¿no? Lo trabajé. Y luego me he enterado que hay muy pocos. Entonces, eh, sí, en realidad cuando trabajo con archivos, eh, intento friccionarlos con otros, con otros momentos, vamos a decir, ¿no? No necesariamente con su propia naturaleza, ¿no? No contraponerlos a su momento de enunciación, sino contaminarlos, vamos a decir, con cuestiones más difusas, tal vez, ¿no?
Y también te querían preguntar si pudiste de alguna manera tener una devolución, ver qué incidencia está teniendo esto en la comunidad peruana de España. Yo justo había tenido una conversación con el que había sido agregado cultural de la Embajada de Perú aquí en Madrid, porque él a 3 calles de la sala tiene una exposición él mismo sobre la escritura durante el virreinato. Y de alguna manera es como la otra cara de la moneda, ¿no? Es la otra cara del- de la apreciación del legado, vamos a decir, ¿no? Eh, y, pero justo nos ha cogido en un momento de transición política, entonces se están moviendo mucho los cargos, o sea, desde la embajada ha sido muy complicado, pero casi está funcionando del boca a boca, ¿no? Estamos haciendo, no sé, ya no sé cuántas visitas ya has hecho a la exposición, pero eh, he recibido grupos de gente que me escribe y me dice, no, no, somos tantos y por suerte sí que dentro de la comunidad peruana he recibido sí, unos 3 grupos ya que voy haciéndoles visitas y entonces a mí, más allá, seguramente habrá más gente, ¿no?, que ha ido, pero con Agustín nos dimos cuenta lo importante que era el papel del relator, ¿no?, en ese tipo de exposiciones. Nos dimos cuenta que a veces la propia idea de autor que genera una obra y luego la deja y es como esto que decimos a veces, la obra habla sola, ¿no? Es también una convención que surge de esta idea del Dios creador, ¿no? Que crea y deja ahí Muy su bueno. obra, ¿no? Y de alguna manera volver a la idea del relato, volver a la idea de la comunidad, ¿no?, que habla y que conversa, era, era necesario en esta puesta en escena. Muy bueno eso que decís ¿no?, de esta ficción del genio, otra vez, de la genialidad del demiurgo, ¿no?, otra vez la misma explicación. Muy bueno. Yo te quería preguntar ahora, saliendo de la exposición, eh, ¿qué te gusta a vos como práctica artística? O sea, ¿qué obras de compañeros, sin meterte en líos, no quiero que se ofenda a nadie si te olvidas de mencionar, pero ¿qué es lo que a vos hoy te conmueve en colegas, ¿no? ¿Qué tipo de obras? Si querés nombrar algún colega que te conmueva. No sé por qué me ha venido de repente a la cabeza, pero creo que es porque acabo de recibir un correo de él. Eh, Rogelio López Cuenca es un artista español que justo ocupó la misma sala donde estoy, hará tal vez 5 años, tal vez 5 o tal vez más, ya el tiempo. Y tal vez tiene una mirada pareciera muy pragmático, como muy frío, como muy eh, en la cara, ¿no?, como muy directo, pero el, la manera en que lo gestiona para el público al que se acerca es muy valiente, ¿no? Yo creo que por ese lado viene eh, esa conmoción, ¿no? Por hablar de conmover, ¿no? Por otro lado, estoy hablando así de recuerdos que tengo ahora mismo y sin compararme para nada. Eh, Justo en el Centro de Arte 2 de Mayo acaban de inaugurar una muestra con obras de la colección, que ellos gestionan la colección de la Comunidad de Madrid.
Y, y un amigo muy como alegre, ¿no? Y muy orgulloso me decía, ahí están las vitrinas de las dos peruanas, ¿no? Y de repente no entendí muy bien y claro, de repente estaba la vitrina de Daniela Ortiz, que tiene estas cerámicas, ¿no? Tan potentes. Y bueno, y mi obra estaba al lado. Y, y justo era este momento en donde había un poco de chispas por, el, por el entorno. Y pensaba también en ella, ¿no? En cómo había tenido que salir de España. Sí. Y claro, mi situación, para bien y para mal, es diferente, ¿no? Yo soy española, o sea, no me pueden echar, ni soy tan vulnerable, ¿no? Como ella. Pero de repente, eh, como que tuve su trabajo siempre me ha parecido potentísimo, pero de repente lo leí con esa fragilidad también, ¿no? De cómo es cuando expones tu cuerpo, ¿no? Cuando expones tu vida y la vitrina, este dispositivo no te protege, ¿no? Qué bueno que trajiste a Daniela, porque me parece que sí, que hay un diálogo muy potente entre ustedes, por todo esto que vos decís, por más lo performativo, ¿no? Ella va quizás por... Sí, Acá en Buenos Aires en este momento hay una obra de ella muy buena expuesta en el Montref, y la apreciamos mucho, y que también Daniela tiene como una manera mucho más, vos sos más calma, ¿no? Hasta performativamente cómo reflexionan ambas desde el cuerpo. Pero me parece que sí, que es bien interesante. Y también quiero destacar y recoger esto que vos decís en una entrevista sobre la obra de Teresa Burga, ¿no? Esto de recuperar a estas artistas nuestras latinoamericanas que no tienen ni remotamente el lugar que deberían todavía, ¿no? Una mujer como Teresa Burga en Europa hoy estaría en todas las retrospectivas, ¿no? Con esa potencia de trabajo. Creo que hay como una línea linda para escribir algo entre ustedes tres. es que creo que tenemos que ser conscientes que aún con otra persona lo comentábamos, ¿no? O somos la excepción de la regla o somos cuota, pero todavía no somos normalidad. Entonces hay que leerlo desde allí siempre, ¿no? Porque tendemos a pensar que, ¿no? O desde fuera se tiende a pensar que todos partimos de cero, pero hay que ser muy eh, conscientes, ¿no? Que seguimos siendo cuota y Sí, que hay que seguimos hablar siendo desde cuota. ese lugar. Sí, Ujú. seguimos siendo cuota doble, como peruana y como mujer. Cuota doble. Sí, sí. Dos por Este, uno. 2 por 1. Claro, con eso cubren dos, es terrible lo que está pasando, pero está buenísimo que tengamos la posibilidad de charlarlo y que seamos conscientes, mayormente mujeres aparte acá, ¿no? Creo que hay solo un compañero. Bien, bueno, hay unas expresiones de amor y de emoción por todo tu recorrido, esa visita guiada que te mandaste por Buen Gobierno, también recuperando, diciendo que alude al texto de Poma, que es un texto clave, que es como el primer texto escrito por un originario, digamos, para el rey de España, hacia 1620, no me acuerdo cuándo es el Guamán, que es muy interesante por cómo describe una cultura, ¿no? El texto que se pierde, que ahora después vuelve a aparecer. También ahí hay una reflexión sobre nuestros archivos, cómo son, Ujú. ¿no? Porque se perdió y ahora está en un museo y es un texto que tendríamos que volver una y otra vez para seguir encontrándonos. Yo te agradezco y te felicito terriblemente por el trabajo que tenés. Acá tenés una red, tenés aliadas para Aleapa.
¿no? El concepto de red es nuestra mejor política, hacer red entre nosotras, bancándonos. Y bueno, esto queda grabado, ya saben, y a difundirlo y Sí, a compartirlo. y de verdad que si tienen gente en Madrid que quisiera pasar por la sala y que quisiera una visita, ya casi es como un deber, ¿no? Para nosotros hacer, hacer es casi se ha vuelto como una, mm, no voy a decir una performance, pero sí, casi tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Y para mí está siendo muy bonito el, el estar en la sala y estar casi como cuidando la exposición. Entonces, si se cuida en grupo, creo que es más alentador, ¿no? Me Más lindo. gusta mucho eso de ir a la muestra también para cuidar la muestra, ¿no? Nuestro lugar de espectadores, como me encantó esa idea de cuidarla y de aludir a una ética de cuidados entre nosotros. Ujú. Muy bueno, muy bueno. Ahí te dicen que sí, que Marina Cursi tiene amigas que ya le está diciendo. Creo que está hasta finales de enero, ¿no? Hasta el 30 de enero. Hasta el 16 de enero. Hasta el 16 de enero. Les Así voy a que, dejar acá mi correo electrónico para que me escriban. perfecto, hermoso. Bien, bueno, Hola, buenísimo. perdón. Sí, Eh, ¿qué tal? Hola, Sandra, ¿qué tal, Valeria? perdón que interrumpa el espacio también. Yo estoy exponiendo justo ahorita en el Centro Cultural Peruano-Japonés en Lima y también les voy a dejar el link. Sandra, te voy a escribir. Justo acabo de participar de un conversatorio en torno a la exposición y mi obra en general también toca temas de lenguaje, cuerpo, resignificación. Y te quería preguntar, Sandra, no sé si ya te lo preguntaron porque yo llegué un poco después, ay, Sí. mi- ¿cuál es el reto como artista peruana en materia de temas desde Madrid? ¿No? Porque igual este tema de Poma eh, no sé, yo vivo en Lima y te veo y más o menos puedo entender, ¿no? Porque soy peruano-paraguaya y mi familia ha sido fragmentada y ahorita en mi exposición estoy tratando de recordarle al Perú que también hubo migración japonesa, ¿no? Y que yo soy resultado de eso también, ¿no? Y cuál es tu reto, ¿no? Como artista peruana en materia de tema, de feeling, ¿no? Gracias, perdón que quiera que me atreва. por favor. La verdad es que nunca me lo he propuesto o no lo había sentido como artista peruana, porque tal vez inútilmente uno piensa que tiene que ser solamente artista, ¿no? Tienes esta fantasía, ¿no? Como Que migrante, ¿no? Mi pregunta iba Ujú, hacia la persona que está sí, fuera de su territorio, ¿no? ujú, exacto. Cuando uno a veces está fuera, piensas, yo ya estoy aquí, ¿no? Ya no quiero estar con la tarjetita estoy hablando de algo que no te compete, ¿no? Como si estuvieses haciendo una especie de National Geographic, ¿no? O sea, creía yo sentirme más cómoda hablando de temas que pudiera hablarlo cualquiera, ¿no? Como que había una suerte y tal vez no me daba cuenta que me estaba disolviendo, ¿no? Que estaba que había como una suerte en este intento de hablar de tú a tú, estaba dejando de ser yo. Entonces, en ese punto, eh, y he tenido como que reelaborar mi propia peruanidad porque
a mí me pasa como a ti, ¿no? En Lima yo también siempre fui como, siempre habité como en dos lugares al mismo tiempo y casi sin darme cuenta. Yo pensaba que todo el mundo habitaba así, ¿no? Yo no sé, no tienes cómo imaginarte la vida de los otros, ¿no? Cuando eres muy chica. Pero yo no me había dado cuenta que vivía en esta cápsula colonia japonesa, en donde además yo nunca era japonesa, porque yo soy gamarra, y además físicamente soy muy parecida a mi papá. Entonces, yo soy la menos japonesa, vamos a decir, de mi familia, ¿no? Y para la cotidianidad yo era la china, entonces nunca estaba en mi sitio, ¿no? Nunca... Y como que me inventé una forma de estar en donde no era ni una cosa ni la otra, y no me molestaba tampoco, ¿no? Como diría Arguedas, a veces eres una cosa y a veces eres la otra, ¿no? Estás como constantemente Finalmente somos nomás, en ¿no? equilibrio. En un equilibrio que puede ser doloroso, pero constantemente en ese movimiento. Y es verdad que cuando llegué aquí, en un momento eh, te entra esta necesidad de ser un enunciador neutro, ¿no? Como que esto que uno dice, pues que mi obra sea mi obra, ¿no? Que no tenga que pasar porque yo soy mujer o porque yo soy latinoamericana o porque, ¿no? Es como, pero es verdad que en esa disolución y en esto me pienso mucho en Gabriela Wiener, que acaba de escribir esta novela lindísima que se llama Guacorretrato. Eh, esta neutralidad me hizo recordar esta neutralidad, Gabriela, en este tipo de mestizaje que lo que hace es diluirte, ¿no? Es un mestizaje que termina en lo blanco, como en las reformas borbónicas, ¿no? Hay cada vez más sangre blanca hasta que en tu sexta generación, pero que puede pasar por tu propio cuerpo, ¿no? Esa sexta generación, terminas enunciándote como desde el paradigma más occidental. Entonces, tal vez, eh, si tengo un reto es reconstruirme permanentemente, ¿no? Sin pisar el palito de la disolución. Hermoso, ¿no? Me parece, Valeria, que aportó tu pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Y también quería como observar una cosita nomás. O sea, por ejemplo, yo siento que hacer pintura es totalmente distinto de escribir, ¿no? Pienso que escribiendo tú te puedes apropiar de narrativas, ¿no? O sea, las noticias están en todos lados. Te inventas un personaje, no eres tú, ves Instagram y ya escribes una novela, ¿no? Puedes no estar en el espacio y simplemente hacer una investigación y construir un personaje, ¿no? Pero en el caso de la pintura, en mi opinión y en mi visión, creo que son procesos como mucho más orgánicos, ¿no? Y es un reto mucho más fuerte también poder lograr impactar, creo, desde la pintura que desde la narrativa escrita, ¿no? Incluso, o sea, no sé cómo está creada las plataformas o la industria de cómo llega un libro o cómo se vende un libro, que cómo alguien tiene la oportunidad de ver una pintura, ¿no? O sea, no sé. Entonces, a mí me parece súper, ¿no? O sea, lo que estás haciendo. Y recontra difícil eh, desde mi punto, ¿no? Porque más bien creo que yo en mi trabajo, en mi investigación, me he preocupado de sobrevivir en el territorio peruano de alguna forma y preguntarme por qué la gente no puede, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere? ¿Por qué no funciona? Y con la pandemia te juro que me he respondido todas esas preguntas. Entonces me parece súper lindo que tengas como la disposición, la onda de poder participar y de compartir tu chamba, ¿no? Que Kena, yo también me atrevo y a Sandra también te voy a escribir, también estoy exponiendo, pueden ver la galería virtual, y qué lindo también que nos una este tema, ¿no? De ser mujeres, de
sí, o sea, ser artista te configura todo de alguna forma distinta, creo, ¿no? O sea, no creo que todo el mundo en la calle piensa que se va a deconstruir o que es un deseo suyo. Es como Seguro, que tal vez seguro, seguro. otra Bueno, la verdad, riquísimo el aporte. Hay muchas peruanas en la sala y agradecemos especialmente, agradezco especialmente a las compañeras que se hayan conectado. Y bueno, cada vez más tratando de crear redes que trasciendan, que nos planten como internacionalistas siempre, ¿no? Ciudadanas de un mundo al cual vos me encantó también, Sandra, que hagas alusión a esta cuestión de la nueva guerra, ¿no? De la guerra ecológica y de que hay que seguir con el problema, como dice la Haraway, y hacernos cargo entre todos de esto que está pasando. Así que Es bueno, que, sí, sí, no, sí. no, es que cuando, cuando de repente te das cuenta que en muchos lugares se está repitiendo la misma problemática, tiene que haber una lógica común, no puede ser no es tan gratuito, ¿no? Y por lo único y es potente, ¿no? Que se pueden estar organizando esos discursos tan polarizados y polarizantes, es porque se están creando bandos, ¿no? Y la pregunta es, ¿bandos para qué? Y claro, la guerra por los bienes es inminente. Entonces, yo creo que mm, no hay que olvidarnos que hay un trasfondo y hay como esta duda originaria, ¿no? De lo que es humano y lo que no es, ¿no? Hay un punto en el que cuando se vuelve a decir o se vuelve a emitir que las civilizaciones eran salvajes, asesinas, caníbales, etcétera, te preguntas por qué regresar o sea, qué cosas se quiere instalar, ¿no? En el consciente y en el subconsciente popular. Y, y yo creo que es eso, ¿no? Es deshumanizarte, porque en el momento que ya no eres parte del grupo, eh, puedes ir contra él, ¿no? Y ya no estamos hablando de excedentes, ¿no? Ya no estamos hablando de una Europa o de un primer mundo que acapara los excedentes, sino que qué va a pasar con una sociedad que necesita tanto cuando no va a haber ni siquiera para todos, lo mínimo para todos. Bien, bueno, que la verdad que nos dejaste con muchas ganas de verlo. No sé si no vamos a poder viajar, pero metámonos en las páginas. Yo les compartí lo de algo más oficial de la muestra de Sandra. Igual te paso el PDF de Del la catálogo de la muestra sí, sí, y el catálogo saldrá todavía, pero cuando salga el catálogo también saldrá digital. digital y hay textos muy bonitos. Bueno, el texto de Agustín es muy potente, luego hay un texto de María Íñigo y una entrevista como muy sentida que me hizo Miguel López. Así Buenísimo. que va a ser, sí, estamos muy contentos. Bien, buenísimo para dar clase de arte latinoamericano. Siempre bienvenido todo. Y bueno, te agradecemos. Solo quiero comentar antes de que cerremos que el miércoles que viene Diana Guzmán desde La Rioja va a estar presentando la escena de allá. Te voy a mandar, Sandra, por si sé que tenés una agenda terrible, pero si tenés ganas de asomarte, porque va a tener un claro corte transfeminista, ¿no? Va a estar la escena drag, Gonzalo Quipildor con la escena drag de La Rioja, Andrea y Eliana Bustamante que van a hablar de arte y memoria, Jimena Vera Psaró que contará su proyecto El Bajito de Media Luna, Juan Gabriel Funes Grimó, que es un escultor muy interesante de allá,
Alejandra Bustamante, bueno, creo que si me olvidé de nombrar a alguien, pero vamos a cerrar con eso, esta segunda edición del diplomado, y el año que viene vamos a arrancar con todo, con más docentes, creciendo, fortaleciendo. Y estos espacios de los miércoles son abiertos, son gratuitos, porque este es un tema que nos tiene que atravesar a todos. Así que estamos felices de que hayas estado acá en este espacio y Muchas de haberte gracias. podido tener. Muchísimas gracias a todas y a todos. Envío el link y nos vemos el miércoles que viene. A seguirla. Chao. Gracias por la invitación. Por favor. Chau, chau. Chao, chao.